Hola y bienvenido a esta nueva charla sobre apuestas deportivas. Esta vez charlamos con Green Giant, un tipster profesional que ofrece un servicio de pronósticos de balonmano en directo. Durante la charla nos explica muchas cosas interesantes con las que estoy seguro que vais a aprender mucho, entre las que se incluyen el proceso por el que pasó hasta llegar a tener el sistema que tiene hoy en día con el que encuentra sus apuestas. Green Giant es uno de los tipsters que está dentro de la comunidad de Discord, que para quien no lo sepa es un servicio en el que ofrezco todo lo que necesitas para ganar en las apuestas deportivas. A esta comunidad puede acceder cualquiera, ya que ofrece muchas apuestas de valor que te harán ganar a largo plazo, pero es cierto que está especialmente diseñada para personas que aún no son capaces de ganar en este sector. Si quieres saber todo lo que incluye y cómo acceder, puedes visitar mi página web, javierlopage.com. Y si no puedes o no quieres acceder a la comunidad, también tienes la posibilidad de recibir algunas de las apuestas que tenemos dentro accediendo al canal de Telegram. Por último, antes de pasar a la charla, solamente decirte que en la descripción vas a encontrar los enlaces de interés de Green Giant junto con todo lo que necesitas para acceder a la comunidad, a Telegram, los enlaces de mi cuenta de Twitter e Instagram y también la forma de contactar conmigo si es que lo necesitas. Y por cierto, si te gusta este tipo de contenido, me ayuda muchísimo que lo valores positivamente en la plataforma que lo estés escuchando, ya sea YouTube, Spotify o iVoox, y déjame también en los comentarios qué te parecen estas charlas y a quién nos gustaría que trajes en el futuro. Sin más, ahora sí, vamos con la charla. Espero que os guste. Bueno, pues tenemos una nueva charla en el canal. Esta vez traemos a otro, pronosticador con un servicio profesional de hace ya muchos años y un servicio bastante curioso. Ahora lo conoceréis porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados seguramente, así que os recomiendo que os quedéis porque seguro que aprendemos un montón y descubrís cosas nuevas que quizás hasta ahora no conocíais. Así que, bueno, lo veis por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien hallado. Muy bien, bueno, como te comentaba antes detrás de cámaras, vamos a hablar un poquito sobre ti primero, nada, dos pinceladas para que la gente te conozca y te sitúe un poquito y luego ya pasamos a hablar un poquito más de tu servicio y de lo que la gente está esperando, que es todo el tema relacionado con las apuestas deportivas. Muy Así bien. que, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, cómo te llamas, qué edad tienes, dónde eres, resúmenos un Pues nada, poco. soy Jorge, soy de Cádiz, de la ciudad de Cádiz. Tengo la suerte de haber nacido aquí y vivir aquí todavía. También trabajo aquí, así que tengo suerte triple. Y nada, tengo 42 años y trabajo, soy ingeniero técnico, estudié ingeniería técnica, me especialicé en mecánica y ahora trabajo en una empresa aeronáutica. Así que nada, la verdad que estoy contento con mi trabajo, con mi ciudad, con todo. Ahora mismo me encuentro en buen momento, sí. Muy bien. Sí, sí, esa edad siempre parece que como que no hay que llegar a esa edad, pero yo siempre lo pienso y digo, coño, tienes una buena edad, tienes que estar ya muy bien asentado, todo en orden, joder, tienes una muy Sí, buena sí. edad. Sobre todo el tema ese que comentábamos de los hijos, ¿no? Ya van creciendo y como que esta edad ya te empiezan a soltar un poquito más, ¿no? Claro, Eres claro, un ya no poquito nos más mandan libre tanto. y sí. Muy bien. Pues decía que, bueno, como decía antes, tienes una relación con las apuestas deportivas. Ya nos has comentado un poquito cuál es tu profesión fuera de este ámbito. Ujú. Y entiendo que te dedicas a ello a día de hoy, ¿no? Todavía. Entiendo que Sí, tienes tu sí, sí. Sí jornada. trabajo, aparte de las apuestas, tengo mi trabajo diario, digamos. Nunca lo he dejado. O sea que es algo que compagino. Son las dos cosas, sí. Muy bien. Sí, no está bien saberlo porque mucha gente, sobre todo la gente que está más iniciando en el sector, cuando ve a un servicio profesional o gente que tiene un servicio de apuestas muy largo, piensa que quizás se dedica a esto y con esto puede vivir. Pero bueno, muchas veces o no es posible o incluso se puede compaginar bien, ¿no? Y seguir dedicándote Bueno, a tu profesión. claro, habrá casos que sí, que se puede hacer y tal, pero bueno, yo nunca me he centrado en vivir de pronosticar apuestas. Siempre he Claro. pensado en compaginarlo y así lo he hecho. Que además un hobby, ¿no? Y si puedes sacar algo de dinero, pues Eso genial. es, eso es, sí, así me lo he tomado siempre así. Muy bien. Y centrándonos ahora ya un poquito más en el tema de apuestas, como decía, tu servicio es un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Si quieres, cuéntanos un poco sobre qué deporte es, porque una de las cosas que yo creo que es diferente es ese, porque no hay muchos pronosticadores de este deporte. Y también, sobre todo, por cómo encuentras esas apuestas y cómo tienes todo tu sistema montado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es tu servicio. Bueno, yo quizá me iría al inicio, ¿no? ¿Cómo empiezo con todo esto? Empiezo, creo que fue sobre 2014, estuve recopilando un poquito de información y en 2014 empecé un poco con el tema este de las apuestas. Supongo que lo típico, algún amigo me comentó o algo así. Y bueno, lo que hice fue abrirme una cuenta en Bet365, creo que es más típico que eso, no hay nada. Creo que metí 50 euros
y a partir de ahí empecé un poco a ver cómo funcionaba, lo típico del principio, hacer algunas apuestas sueltas, ¿no? Pero sí es verdad que me vino la idea de buscar algo estadístico, no tanto estar viendo en directo el partido, que yo para eso no creo que no soy bueno, ¿vale? Entonces mi fuerte, lo que a mí me gusta es el tema estadístico. Y bueno, empecé un poco con el tenis. Quiero recordar que empecé buscando con un Excel, empecé a meter partidos de tenis, con un histórico y tal. Y a partir de ahí, pues me llevé desde 2014 al 16 por ahí con el tenis. Siempre buscando algún patrón que sirviera para apostar al tenis. La verdad que es curioso porque tenía que simular un montón de cosas. He aprendido por el camino muchísimas cosas. A utilizar el Excel, por supuesto, incluso programación, que también después comentaré, ¿no? Cómo hago el tema de mi servicio y eso. Y todo lo he ido aprendiendo por esto, por las apuestas. No solo me ha servido para ganar dinero apostando, sino que incluso pronosticando, sino que también me ha servido para aprender un montón de cosas por el camino, ¿no? De ese tipo. Y eso es lo que comentaba, empecé con tenis, pero el tenis es un deporte que para lo que yo hago es complicado porque ahí entra mucho el factor psicológico del jugador. Si yo intentaba buscar cómo venía, o sea, tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Cómo venía, cómo se le daba ese tipo de superficie también, ¿no? Pero incluso llegué a tener una racha, que eso también es importante comentarlo, llegué a tener una racha de 20 aciertos seguidos, en cuotas bastante altas, porque siempre apostaba al que no era favorito. Pero eso no significa nada. Al final hay que buscar largo plazo para lo bueno y para lo malo, pues es importante buscar más largo plazo. Y al tener me di cuenta que no era algo estable, que cambiando de superficie variaban mucho los resultados, en fin, que no me convenció y lo dejé al cabo de los 2 años, que eso que es mucho tiempo. Eso la verdad que le dediqué mucho tiempo a ese tema. Y después empecé con el over-under de goles de fútbol, que ahí eso es lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora. Empecé a intentar eso, pronosticar los over de igual estadísticamente, buscando las últimas rachas, cómo ese equipo se comportaba en cuanto a goles. Pero sí ahí me di cuenta que en el fútbol cualquier detalle significa un gol, ¿vale? Entonces, estadísticamente, por lo menos para mí, según yo lo veo, me resultaba complicado pronosticar ese tipo de líneas, ¿no? Del 2,5, a veces entraba al 1,5, porque cualquier detalle significaba un gol o un no gol, ¿no? Podía ir al palo. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a centrar en el balonmano, que es lo que actualmente hago, porque es para como yo veo estadísticamente las cosas, es un deporte que es más fácil de pronosticar porque hay una puntuación alta. Los goles siempre llegan a eso, en torno a 50, 60 goles por partido, y siempre van de uno en uno, que es importante también. Por ejemplo, de baloncesto tiene una puntuación más alta, pero ahí hay más variables. Entran los triples, y en balonmano es de gol a gol y son puntuaciones altas. Entonces, para lo que yo hago me venía bastante bien. Y empecé a desarrollar un sistema teniendo en cuenta un montón de variables, que lo mismo que hacía con tenis, pues aquí hago lo mismo. Y bueno, tuve la suerte también de que al principio empezó a darme buen resultado. Al principio lo hacía manualmente, o sea, yo tenía un Excel con la base de datos de los partidos y tal. Y bueno, se hacía manualmente, lo hacía con un amigo al principio, entre los dos nos metíamos por la tarde y venga, vamos a coger los partidos que hay, ¿no? Y empezábamos a meter datos y tal. Y tuvimos la suerte de que al principio tuvimos una buena racha y eso fue lo que me animó a seguir con eso. Quizás si no lo hubiera tenido no hubiera estado ahora con ese tema, ¿no? Pero Claro. sí que es verdad que tuvimos esa suerte. Y nada, eso lo que hago ahora es pronosticar over y under de partidos de balonmano y me centro en el directo sobre todo, Vale, porque es sí. donde encuentro Antes más de valor. que Antes de que pases a hablar un poco de cómo encontrar esas apuestas, que me parece interesante, me gustaría, porque has explicado un montón de cosas súper interesantes, Sí. y me gustaría resaltar que tu historia es un poco, explica muy bien lo que siempre digo yo y que se repite mucho, de que hay que centrarse en una cosa, intentar especializarse en eso, y con tu historia se demuestra muy bien que si eso no te funciona, no te encabezones, intenta saltar, moverte un poco, ¿no? A cosas que quizá esa estrategia que ya te has montado, que ya tienes un histórico de, como decías tú, de 2 años con el tenis, que puedas adaptarlo a otro deporte Ujú. hasta que veas que eso empieza a funcionar, ¿no? Sí, O sí. sea, que eso creo que es súper interesante y creo que es muy valioso de cara a la gente que quizá
está empezando ahora o está intentando desarrollar sistemas, por un lado, el largo plazo siempre, ya ves, estás diciendo 2 años, que se dice muy rápido, pero estar 2 años pico y pala y luego, como quien dice, acabar con eso y dejarlo de lado es complicado, tiene que ser complicado. Pero Mm, bueno, que al final este mundo es así, ¿no? Necesitamos tener sí, un, sí. un histórico amplio bueno, adaptarnos y si algo no funciona, pues seguir hasta que encontremos ese juego que funciona. Eh, bueno, quería resaltarlo porque me parecía súper interesante eso. Y luego también comentabas el tema del baloncesto que te iba a preguntar yo. Y claro, que no lo adaptas al baloncesto por el tema de los puntos, ¿no? Que buscan mucho que sea algo Sí, estable. efectivamente. Nosotros, bueno, cuando empezamos con el baloncesto nos dimos cuenta de que si el partido traía una puntuación, por ponerte un ejemplo, traía un ritmo, si salía un jugador, cierto tipo de jugador, ese ritmo cambiaba, porque ahí sí un jugador te cambia el partido completamente. El balonmano es un deporte mucho más estable, por lo menos es lo que te digo, bajo el concepto que tengo yo estadístico de cómo podemos buscar valor ahí en un partido y eso. Para mí el balonmano me resulta más fácil de pronosticar que un deporte como el baloncesto, que es más complicado. Aunque la puntuación es alta, que también sigue esos parámetros que yo busco en un deporte, pero me resulta más complicado, sí. Claro, quizás más dinámico y Mm. entran más factores en juego. Y aparte de estos deportes, ¿te has planteado algún otro que tengas por ahí o que hayas estudiado, que tengas alguno en mente que creas que puede funcionar? De momento no, de momento lo que hago es centrarme en lo que tengo porque me funciona, simplemente por eso, porque me funciona. Claro, Y eso realmente es un sistema que es dinámico, tengo que estar constantemente viendo, o sea, obteniendo bases de datos nuevas y cambiando ciertas cosas porque no permanece en el tiempo exactamente igual, siempre tienes que ir adaptando algo, entonces el tiempo que tengo lo dedico a esto, ¿no? A a ir mí, mejorando, un ¿no? tema del por qué me centro en estadístico que creo que es interesante para mí es el tiempo. Yo con lo que hago ahora mismo le dedico bastante poco tiempo a esto para lo que genera. A lo mejor un sábado que hay muchos partidos te pueden saltar 10 alertas, pero yo ya realmente no estoy delante del PC generando esas alertas. Yo ya digamos, invertido tiempo en Claro. programar que eso ocurra. Entonces, ahora mismo mi tiempo me permite hacer muchísimas cosas que cuando he estado desarrollando eso, que es donde yo realmente he invertido el tiempo, en el desarrollo y tal, pues no me permitía hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es interesante, que para mí lo más importante ahora mismo es el tiempo, no me planteo generar ningún sistema que yo tenga que estar revisando datos, Ya, muy ¿sabes? pendiente. Invirtiendo tiempo en eso. Claro, sí, yo creo que es interesante eso también porque al final muchas veces, quizá cuando pasa con todo, cuando empezamos con algo empezamos con muchas ganas y al principio quizás es fácil encontrar huecos pues hacer sacrificios, pero creo que también es importante pues intentar encontrar cosas que se adapten a nuestra vida, ¿no? Yo en Mm, el canal recomiendo diferentes herramientas, pero siempre que me contacta alguien por privado, le digo, a lo mejor a ti no te funciona esta herramienta, a mí me funciona porque en mi estilo de vida, cuando yo la probaba me servía, pero a lo mejor a ti no te funciona o te funciona dentro de un año, ¿no? Hay que encontrar cosas que se adapten a tu estilo de vida. Si tienes poco tiempo, pues quizá no merece la pena que utilices una herramienta que te envía muchísimos pronósticos porque no vas a tener tiempo de aplicarlos. exacto. Y bueno, eso creo que es interesante también de comentar. Y antes de hablar también del cómo encuentras esas apuestas, ¿crees que tu formación profesional a lo que te dedicas profesionalmente ha influido en esto? Es decir, porque llegar a intentar automatizar todo esto, yo creo que si no tienes un perfil técnico detrás, quizá no se te ocurre o es más complicado que ocurra, ¿no? Bueno, estadísticamente sí que tenía una base de lo que había estudiado, entonces siempre me ha interesado, la verdad, la estadística, cómo aplicarla a otras cosas, ¿no? Porque realmente lo que se ve en una carrera pues es más teórico, ¿no? Pero sí es verdad que cómo aplicarlo, y aquí sí vi un filón, ¿no? En cómo podía aplicar la estadística que había estudiado al tema del deporte y las apuestas, sobre todo, ¿no? Por eso creo que Claro, sí que yo me encaminé más al tema estadístico, porque esa es digamos, mi estructura mental, ¿no? Después de haber estudiado y tal, yo creo que está más encaminada a eso, al tema matemático, estadístico, que no a otra cosa. Pero, por ejemplo, programación tenía unas nociones muy básicas y al final he tenido que aprender a base de tirar de vídeos de YouTube o de páginas que, ¿sabes? Que te enseñan un poco muy cómo se bien. hace. O sea, teniendo claro qué es lo que quería hacer, pues a partir de ahí desarrollando un poco también lo que yo necesitaba, ¿no? Es verdad que Mm, al principio yo sí pedí ayuda para hacer las primeras cosas y ya a partir de ahí
pues me resultó más fácil leer lo que estaba programado y a partir de ahí desarrollarlo y tal. Pero bueno, sí que es verdad que creo que cualquiera lo podría hacer. Tampoco te digo que se necesite unas bases y tal, porque yo hay cosas que he partido de cero totalmente y, por ejemplo, del propio balonmano. No es un deporte que a mí me haya llamado la atención nunca. Yo siempre he sido más futbolero, ¿no? Y tal. O el tenis siempre me ha gustado. El balonmano no es un deporte que yo haya visto, a no ser que lo típico, ¿no? Que haya alguna competición así de que España jugara o tal. Y sin embargo, pues he tenido que aprender a base de eso, de ver partidos, de ver un poquito cómo se desarrollaban y tal. Y bueno, creo que realmente cualquiera puede desarrollarse y aprender un montón de cosas, sea con las apuestas o con cualquier otra cosa que te centre, vamos. Sí, sí, al final, bueno, demuestra un poco eso, ¿no? Que no es tanto el bueno, la dinámica que tiene mucha gente cuando empieza de a ver qué hay hoy, y a lo que haya me apuesto a eso, sino todo lo contrario, ¿no? De decir, tengo un sistema, voy a intentar desarrollar un sistema y adaptarlo a lo que va a funcionar, no a lo que va a haber. Y si Ujú. hay 2 meses que hay parón y no hay balonmano, pues oye, no se Eso es. apuesta y ya está, y no pasa Sí, nada, sí, y sí, ya sí. volver. Yo siempre digo que hay veces que la gente busca el apostar siempre y no te preocupes, que si hoy se acaba el fútbol, mañana hay más, o hay un parón y luego en septiembre volvemos a empezar. O sea que siempre todo vuelve. Así que disfrutar esos momentos de descanso, ¿no? También es importante. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, comentabas un poco todo el inicio bueno, toda tu trayectoria. ¿Y cuándo empiezas bueno, cuéntanos cómo encuentras esas apuestas y cómo lo tienes todo diseñado para que se alerte las apuestas y demás? Porque me parece súper interesante el cómo lo haces. Pues bueno, eso es lo que te contaba, ¿no? Al principio tenía un Excel, que hace poco lo estuve recordando con este amigo que te comento, que me mandó una imagen y eso, y recordando cómo habíamos empezado, ¿no? Empezamos, pues eso, teniendo la pantalla de B365 delante y metiendo cuál era el minuto en el que estaban los partidos y el resultado en ese momento. Y a partir de ahí ya el Excel te calculaba si era rentable o no entrar ahí, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Eso era estar tardes y tardes aquí pues invirtiendo el tiempo en hacer apuestas, ¿no? Yo empecé a apostar en balonmano, que lo hice personalmente. Al principio no tenía ningún grupo ni nada donde publicara las apuestas, sino era para mí. Y empecé sobre 2018 por ahí. Empecé a apostar con mi cuenta personal. Es lo que hacía. Lo que te comento, ¿no? Me ponía con el Excel y cuando encontraba un partido que tenía valor, pues entraba y apostaba. Sobre 2018 por ahí. Y en 2021 me cerraron la cuenta. O sea, ya ahí tuve que dejar de apostar. No tuve opción de seguir. Y con mi amigo pues, le pasó algo muy parecido. O sea, los dos más o menos seguimos el mismo camino. Y eso, el tema de la programación me vino a partir de ese pensamiento, ¿no? De que no podía estar todas las tardes invirtiéndolas en estar metiendo datos y tal. Y entonces se me ocurrió que quizás, no lo sabía con exactitud porque no soy experto en eso, pero quizás había la posibilidad de programarlo de alguna manera, de que en algún sitio hubiera esos datos, los datos que yo metía a mano, digamos, y un programa me podría decir si era rentable ese partido, ¿no? Y efectivamente empecé a contactar con gente que conocía más del tema de la programación y pasándole datos y tal, y me confirmaron que sí, que se podía hacer. Y nada, y a partir de ahí eso conseguí una persona que me hizo una especie de base de cómo tenía que ser y tal. Y a partir de ahí empecé a desarrollar lo que es la programación que tengo hoy en día, que está hecha en Python, es un lenguaje de programación. Y nada, lo que hace es leer desde una página web que te suministra los datos, lee los minutos de los partidos y el resultado, y a partir de ahí, pues con los cálculos que se hacen a través de la base de datos que tengo y tal, y los demás parámetros, pues te dice si el partido es rentable y envía una alerta a un grupo de Telegram, que es el que tengo actualmente, que ya lo tengo público, o sea, ya desde creo que en 2020 por ahí ya empecé tuve un canal gratis que dejaba, sobre todo era para amigos y tal, conocidos, que se metieran ahí para que se pudieran aprovechar de eso y ya decidí hacerlo profesional, digamos, cobrar por el servicio porque ya me suponía unos gastos. Al tener que obtener datos y tal, tenía que hacer unos pagos y entonces decidí por eso, no porque tuviera intención de ganar mucho dinero con ello ni nada, pero sí por lo menos para poder mantenerlo. Es lo Claro. que, por eso lo hice. Moga, yo creo que al final, a mí me pasa, por ejemplo, con la comunidad, que en un principio pensé en hacerla gratis, pero al final también, aunque sea un coste bajo, creo que poner un precio a las cosas
Primero porque hay una dedicación detrás y Ujú. segundo porque hay mucha gente que quizás si no le pones ese precio no valora, ¿no? Ese servicio que hay detrás. Cuando lo ve gratis es como que es gratis y no lo valoras y cuando pagas algo ya es como dices, bueno, estoy Sí, sí. pagando, voy a dedicarle más atención y ver a ver qué realmente es esto, ¿no? Y referente a lo que comentabas, bueno, quería que lo comentases tú, pero esto es lo que decía al principio de que es un poco diferente, ¿no? No solo por el hecho de que te centras en estadística, que eso sí que lo hemos, bueno, y hay muchos tipsters que se centran en estadística, otros que buscan más el valor, Ujú. pero el hecho de cómo lo tienes todo montado para que automáticamente, pues bueno, después de haber dedicado muchísimas horas, pues bueno, simplemente tú no tienes que hacer nada, ¿no? Todo llega automáticamente y hay una programación ahí que te lo hace todo. Y sobre lo que comentabas, quería destacar que, bueno, en el canal ya ha venido, por ejemplo, el primero que entrevistamos fue Samu, de Pensador de Apuestas, y Ujú. luego posteriormente vino Chuso, que son dos perfiles muy diferentes, ¿no? Tú quizás te pareces más a Chuso, y demuestra una vez más el hecho de que no hay una única forma de ganar dinero en las apuestas deportivas, hay muchas formas diferentes y lo que decía antes, ¿no? Tienes que encontrar la tuya para acabar de adaptarte y buscar aquella de que si tienes poco tiempo, pues que te haga las cosas que te dediquen menos tiempo y si tienes más tiempo o te gusta dedicar más tiempo a ello, como quizás sería un perfil más parecido al de Samu, pues oye, puedes estar más atento a todo lo que son últimas horas, jugadores, lesiones, absolutamente todo y a partir de ahí intentar calcular tu cuota y ver si hay valor o no. Exacto. Eh, con respecto a la inteligencia artificial, que últimamente se está poniendo muy de moda, Ujú. bueno, tu servicio ya demuestra que no hace falta estar muy pendiente de todo, que simplemente si le dedicas tiempo y lo que decíamos, y lo montas bien, pues ya lo tienes. ¿Has estado mirando algo de inteligencia artificial? ¿Crees que por ahí puede haber, con el paso del tiempo, un cambio en todo lo que es el tema de apuestas deportivas, tanto para nosotros como para las propias casas de apuestas? Es un tema que me parece cuanto menos que hay que tenerlo en cuenta. La verdad, no he profundizado mucho, pero sí que lo he utilizado y he intentado buscar aplicaciones. Sobre todo ahora estoy un poquito centrado más en el trading. Entonces he buscado por ahí y la verdad que es súper interesante y creo que sí, que yo creo que en un futuro que no va a ser muy lejano, creo, va a ser una cosa importante y una herramienta sobre todo importante. Tampoco sé hasta cuánto nos van a dejar utilizarla, porque ya se escuchan ahí, ¿no? Que puede ser que eso se corte y tal. Porque a mí me parece increíble que, por ejemplo, hablábamos antes de la programación, ¿no? Que tú le pidas un programa y que sea capaz de codificarte, ¿no? En un minuto una Sí, sí. programación, que a lo mejor un programador se puede llevar horas haciendo eso, pues ya a mí me parece increíble. Ya con solo eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ya te digo, a la hora del tema de las apuestas, no, yo de momento no lo he utilizado mucho, pero sí que lo utiliza, por ejemplo, este tema del trading y tal, y a mí me parece una herramienta que hay que tenerla en cuenta y que es bastante interesante, sí. Sí, no, hay que estar ahí detrás un poco, aunque no nos metamos muy hasta el fondo ahora, sí creo que hay que estar pendiente porque es eso, salió hace unos meses o un año ya quizá, Ujú. y bueno, ves el potencial que tiene, ¿no? Y lo que es capaz de hacer. Y comentabas el trading, cuando dices trading, ¿te refieres a trading deportivo o trading más a nivel de inversión en bolsa No, o...? inversiones en bolsa y tal. Vale. Ahora mismo estoy haciendo lo mismo, bueno, es lo que te comentaba, siempre hablando estadísticamente o hablando de algoritmos y tal, intentando desarrollar algo en el trading, digamos, de índice, sobre todo por Ujú. el tema que comentábamos, ¿no? Del tema del cierre de cuentas. Al final con las apuestas te das cuenta de que todo tiene un límite. Aquí no hay, por lo menos como está montado hoy en día, ojalá cambie, ¿no? La cosa y pueda ser de otra manera. Pero como está hoy en día montado, pues tienes un límite. Las casas de apuestas te limitan. Funciona así. Lo tenemos que aceptar o tomar caminos como el que se están tomando, que me parecen súper interesantes, de asociarse e intentar mejorar las cosas, ¿no? Pero hoy en día, pues, con el trading, aunque seas o sea, perdón, con las apuestas, aunque seas un pronosticador ganador o una persona que apuesta y sigue a gente que te hace ganar, siempre va a haber un límite. Eso Ujú. es la realidad. Entonces, bueno, sí que me estoy derivando un poquito más al tema del trading, que ahí parece ser que no hay tanta limitación, ¿no? Y bueno, Ujú. pues estoy intentando a ver qué puede salir de ahí. Sí, yo de hecho en el canal lo he comentado recientemente, el hecho de que, bueno, creo que como dices tú, las apuestas hoy en día tienen un límite y más que encabezonarse ni intentar buscar formas, que sí que hay formas y alternativas que se pueden utilizar Ujú. y bueno, hay diferentes formas.
Pero siempre hay como una barrera, ¿no? Siempre cojas la vía que cojas, siempre te vas a encontrar una barrera. Y a mí me parece muy interesante lo que estás haciendo y yo, de hecho, he hecho un poco lo mismo y también aconsejo hacer lo mismo, ¿no? Que si empiezas con las apuestas, creo que es un sector interesante, y esto ya lo he repetido otras veces, para si tienes poco dinero, o con el dinero que puede ahorrar cualquiera del trabajo, empezar con 1.000, 2.000 euros, lo que puedas, multiplicarlo fácilmente, ¿no? Si haces las cosas bien, lo puedes multiplicar por Ujú. 10, por 15, hasta que llegan esas limitaciones y luego a partir de ahí, pues oye, puedes entrar en demanda si quieres o no, pero si no te apetece eso o hacerlo incluso en paralelo, pues el pasar a otros tipos de inversión, que si ya has hecho las cosas bien y no te has gastado todo ese dinero que has ganado, pues oye, empezar con 10.000, 20.000, 30.000 euros en lo que comentas tú, trading o invertir en otros tipos de inversión, como ya sea en inmuebles o en tu Sí, sí, propio sí. negocio, ¿no? Hacer otras cosas y no encabezonarse en seguir con las apuestas, seguir ahí y estar pendiente y demás, pero oye, también hay otras vías y no hay que estar tampoco ser tan cabezón. Y sobre el tema que comentabas de las asociaciones que hay, ¿no? El tema de la EHAD, supongo, de la Asociación de Ujú. Españoles de Jugadores de Apuestas Deportivas, que bueno, que están ahí haciendo un trabajo muy bueno. La verdad es que es algo que yo creo que venía demandando desde hace tiempo y hacía falta que alguien, pues bueno, se atreviese a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues si alguien no sabe de lo que estamos hablando, dejaré la información en la descripción por si, pues bueno, es una asociación que son 10 euros al año para hacerte socio y con ello, pues básicamente lo que se intenta es que, pues eso, que los jugadores de España, ¿no? De apuestas deportivas, pues que todo sea más justo, ¿no? Que quizá Ok. las casas de apuestas no tengan tanto poder y aunque, bueno, aunque luego lo sigan teniendo, que lo seguirán teniendo, que al menos sea todo mucho más justo y que bueno, que sea igual para todos, ¿no? Eso. Muy bien. Me gusta comentar esto al final, pero ya que lo has comentado, digo, voy a decirlo para que quede ya claro. Y sobre el tema de limitaciones, que también lo has comentado, vamos a hablar sobre esto ahora, porque es un tema también que la gente tiene muchas dudas, sobre todo la gente que todavía no ha llegado a ese punto, tiene muchísimas dudas. Pero antes de Ujú. llegar ahí, cuéntanos cómo, ligando con tu servicio, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a apostar y cómo ha sido tu evolución, tanto a nivel de qué apuestas has ido haciendo, si solamente hacías las que tú sacabas o hacías otras, incluso si quieres la evolución del dinero de cómo fue hasta donde quieras llegar? Cuéntanos un poco. Sí, yo no tengo problema, lo cuento tal cual me pasó. Yo lo que comenté antes, abrí una cuenta de Bet365 con 50 euros y como tenía tanta información en la cabeza del tema de que podía ser peligroso, ¿no? Que podías perder tu dinero, ¿no? Yo creo que llegaba un poco con esa mentalidad, ¿no? Al tema de las apuestas. Empecé a apostar, no recuerdo a qué. Realmente estaría viendo un partido y apostaría y tal. Y perdí la mitad de ese dinero, ¿vale? Me quedé en 25 y a partir de ahí paré. Decidí parar y dije, yo este dinero, o sea, una cosa que me dije, este dinero no lo puedo perder, porque si pierdo este dinero ya no voy a meter más. Entonces a partir de ahí lo dejé parado y fue cuando empecé a desarrollar todo esto que te comentaba, lo del tenis, después empecé con fútbol y cuando estuve con balonmano y vi que era algo bastante, que parecía que estaba dando buenos resultados, empecé a apostar, pero muy poco. O sea, a lo mejor si me quedaban 25 euros, pues como había aprendido que había que apostar un 1%, pues eso, empezaba con 25 céntimos o cosas no muy, muy bajas. Pero es verdad que cuando fui cogiendo confianza, recuerdo que utilicé una herramienta que Winnerot subió, ¿vale? Ya que aprovecho Vale. para agradecérselo, que consistía en meter una serie de todas las apuestas que habían salido del sistema y ellos te decían, o sea, ese Excel te decía qué porcentaje de tu cuenta deberías apostar por cada apuesta que hacían, ¿no? Entonces Vale. pasé del 1 al 2, porque eso me decía que debía subir un poco, ¿no? Y a partir de ahí, pues solamente apostaba a lo mío, para eso soy un poquito cuadriculado, ¿no? Solamente hacía apuestas de mi sistema, que también aprovecho para decir que a mí me venía bien porque yo soy un poquito débil en el tema por ejemplo, de las rachas, ¿no? Cuando pierdo, ¿no? Yo me daba cuenta en los 25 primeros euros que perdí, que si hacía una apuesta y la perdía, enseguida quería recuperar, que eso es un error flagrante de los que nos iniciamos en eso, ¿no? Quería recuperarlo, empezaba a sobreapostar, no iba bien, ¿no? Entonces, mi sistema lo bueno que tiene es que pierdes una apuesta y hasta que no salga la siguiente, pues estás parado. O sea, puedes pasar 2 días, y eso, pues, a mí me venía bastante bien, la verdad, para mi forma de como. Ahora sí es verdad que lo gestiono mejor, ¿no? Soy capaz de gestionarlo mejor, quizá porque me he acostumbrado a hacerlo de esta manera,
Pero, por ejemplo, en otras cosas que hago, lo que comentábamos del trading eso o de las inversiones, me sirve. Todo lo que he aprendido me sirve porque a lo mejor pierdo una operación y ya no estoy deseando entrar otra vez para ganar, ¿no? Y es un poco lo que te da el sistema este estadístico, que como automáticamente te dice a lo que tienes que entrar y a lo que no, tú no decides quiero entrar o no, ¿no? Sino que te manda Sí. una alerta y tú entras y como a la larga sigue siendo rentable, pues bueno, pues un poco eso, ¿no? Que te aguanta bastante el tema ese de querer sobreapostar o de, ¿no? Sí, bueno, al Y final la nada, experiencia yo creo que también es un grado, ¿eh? Al final la experiencia te ayuda a saber, a entender sí, sí, sí. eso, que hay Yo, que tener paciencia, ¿no? claro, yo comprendo perfectamente cuando leo a la gente, ¿no? Que dice, no, es que yo pierdo y quiero entrar enseguida, ¿no? Para recuperar. Y eso es el error más grande que puedes cometer en la apuesta. Pues ya esa segunda apuesta no la estás haciendo, seguramente no estás cumpliendo con tu plan o lo que sea, ¿no? Sí, es más No lo estás impulsiva haciendo bien. que Sí, 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 analizada sí. y pensada Sí, detrás, ¿no? Al final yo creo que es importante o sea, tener experiencia y conocerse a sí mismo, ¿no? Tú decías sí. que bueno, quizá ese sistema te ha ido bien. A mí me pasaba lo mismo. Yo tener un sistema detrás que no tuviese que pensar yo las apuestas me facilitaba mucho la tarea, sobre todo cuando veía que ese sistema funcionaba. Ujú. Era como que ya me olvidaba yo de apostar, ¿eh? Yo no buscaba mis apuestas, yo ya simplemente me esperaba que esa alerta saltase y cuando saltaba, pues lo más rápido posible la hacía y ya está. Y me olvidaba y hasta la siguiente. Creo que eso es importante, ¿no? Si eres calmado, tienes paciencia y eres capaz de analizar y tener esa sangre fría, pues genial. Pero si no la tienes, que sobre todo si eres principiante es lo normal, no tener esa sangre fría, Sí, sí, sí. pues ciñete a una estrategia y solamente a las apuestas de esa estrategia que sepas que te va a funcionar. Mm. Pues eso, Muy, bueno, lo que te comentaba. Mi cuenta pasó, yo todavía me sorprendo, pero si es así, pasó de 25 euros, la llevé a 8.000, que fue cuando me cerraron la cuenta, ¿vale? madre mía. Porque ya estaba haciendo apuestas de unos 160 euros por ahí y ya me lo habían advertido, pero yo quería seguir con mi plan, o sea, quería seguir con mi porcentaje y cumpliendo con mis tantos por cientos y tal y las apuestas que hacía. Y en ese momento me las cerraron. Me mandaron el típico correo este de que no me iban a limitar siquiera, sino que me Cuenta. iban a clavar la cuenta. Sí, sí. Y hasta el día de hoy todavía no. Yo no denuncié, no decidí no hacerlo porque tengo experiencias de gente que conozco que incluso habiendo reabierto la cuenta sin limitaciones, al cabo del tiempo le han vuelto a cerrar. Entonces te tienes que volver a meter en otra denuncia y tal. También tengo gente que está en mi grupo, clientes que tienen una cuenta delimitada y siguen teniéndola. O sea que tengo las dos versiones. Ahí Ahí ya está, cada ¿no? uno puede. Yo decidí no hacerlo y bueno, en eso estoy. Así Sí, que no, al nada. final es una decisión muy personal. Sí. Yo ahora, por ejemplo, ya lo he comentado alguna vez, estoy en un proceso de demanda, la primera que hago, y bueno, veremos cómo sale, pero sí que estoy, al menos ahora, quizá porque es muy lento todo el proceso, veremos cuando acabe y demás, pero si me la deslimitasen y luego la volviesen a limitar, yo ahora mismo sí que volvería, sería cabezón, ¿no? Volvería a demandar. Ujú. No tengo problema porque al final, primero, por luchar por lo que creo que es justo, y segundo, porque con el conocimiento que tengo hoy en día, con una cuenta deslimitada, prácticamente tienes una máquina de hacer dinero, ¿no? Si Sí, te sí, dejan sí. apostar todo lo que quieres, pues que teniendo el conocimiento que tengo y que intento enseñar a todo el mundo, pues hoy en día creo bueno, que se puede hacer mucho dinero. Y creo que mi idea sería que mucha gente tendiese hacia eso, porque si las casas de apuestas ven que hay mucha gente con eso, seguramente cambiarán el plan e intentarían quizá no limitar tanto a personas, sino limitar más en global, que es un Sí, poco sí. lo que se pide, ¿no? Lo que creo Ujú. que sería lo más Efectivamente, sí. justo. Así que bueno, ese es un poco el plan que tengo yo en mi cabeza y el que intento enseñar a la gente, pero bueno, sé que es complicado y que es todo muy lento. Muy bien, y sobre tu cuenta decías que pasaste de 25 euros a 8.000 euros, que me parece una barbaridad, Sí. solamente con tu sistema. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo pasaste bueno, de esa cantidad de 25 a Pues 8.000? creo que fueron unos 4 años por ahí lo que O sea, tardé, te duró porque bastante. sí, empecé en 2018 y fue el año pasado cuando me cerraron la cuenta. Así que eso, no, a lo mejor algo menos, creo. Puede ser que fuera algo Bueno. menos, pero sí, en torno a 4 años. Mm. Bueno, pero es bastante, ¿eh? Porque Sí, normalmente sí. cuando ven que ya empiezas a sumar muy rápido, te cortan rápido las alas. Y otra cosa que me gusta preguntar a la gente que tiene una progresión tan amplia, ¿no? de dinero es cómo llevaste el tema de pasar a apostar pequeñas cantidades a ya decir, claro, ahora un stake 1, un stake 2 supone que te haga apostar 50, 100 euros, cantidades ya más grandes, ¿no? A Mm. nivel mental, ¿cómo llevabas eso? Bueno,
a mí no me costó mucho, también es algo que comentaba hace poco con el amigo este que te comento, que al ser tan progresivo casi no te das cuenta. O sea, es el día que te paras a decir, bueno, me han limitado, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y cuando hablas con alguien te dice, bueno, es que estabas apostando 160 euros, o sea, es que no es ninguna tontería, ¿no? Y te paras a pensar y dices, oye, es que la verdad que sí que yo nunca me había planteado ni había pensado en mi vida que iba a meter ese dinero en una sola apuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso no me resultó difícil porque al final he seguido un sistema, una sistemática. Como te digo, tengo esa suerte que tengo, por lo menos en ese sentido, soy bastante cuadriculado. Si digo que meto un 2% de mi cuenta, es lo que hago durante todo el tiempo. Cuando el sistema me marcaba un stage 2, pues metía ese 2%. Cuando me marcaba un stage 3, un 3% y así. Y bueno, es lo que te digo, me di cuenta al final. Yo durante el proceso no fui muy consciente de que estaba subiendo tanto digamos, el dinero que estaba invirtiendo, ni estaba siendo consciente de que eran 100 euros o 50 euros, ¿no? Cuando tocaba eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que eso no me resultó difícil, pero sí que me sorprendió cuando me paré y dije, coño, es que he llegado ya a un nivel también, ¿sabes? Que Claro. nunca había pensado, por lo menos. Sí, muchas veces vas haciendo pequeñas adaptaciones, ¿no? Pequeñas correcciones y estás tan metido en el sistema que no te das Sí, cuenta. Cuando sacas un poco, haces un poco vista de pájaro, miras con perspectiva y dices, ostras, que estoy apostando cantidades que son sí, muy grandes. Y creo que esto es una vez la gente, yo creo que hay como diferentes fases, ¿no? Por las que todo el mundo pasamos, que una de las primeras veces cuando empiezas a apostar y haces ese clic en la cabeza de qué es el valor, ¿no? Y apostar con valor y no apostar a cualquier cosa, ese creo que es uno. Y luego creo que este otro que comentábamos es otro, ¿no? Cuando ya pasas a apostar cantidades grandes, yo creo que pasar de apostar 10, 15, 20 euros, pues hasta ahí todo más o menos lo sabemos sobrellevar, ¿no? Y si lo pierdes, pues te fastidia, pero bueno, no te parecen muchas cantidades, pero ya cuando empiezas a apostar 100, 150 euros, 200 euros, dices, ostras, aquí ya esto es cosa seria, ¿no? sí. Pero creo que es algo que al final tienes que pasar, ¿no? O sea, si has sido capaz de ganar y llegar a esas cantidades, pues oye, es un porcentaje de tu banco. Lo mismo era apostar 10 euros cuando tenías 1000 que apostar pues 100 cuando tengas 10.000. Eso. Es exactamente lo mismo, pero creo que es un tema, el tema mental es un tema que bueno, que hay que pasarlo, ¿no? Y que cuando llegas, pues oye, es complicado y hay que saber sobrellevarlo. Sí. Y a mí esto me pasó sobre todo con WinnerOdds, ¿no? Que lo comentabas antes, la herramienta de WinnerOdds, Mm, que yo la he recomendado muchísimo. Siempre he dicho que es la herramienta con la que más dinero he ganado, porque yo no he tenido nunca ni el tiempo ni la capacidad de ponerme a analizar y desarrollar estrategias que fuesen rentables a largo plazo, o al menos de acumular mucha cantidad de apuestas para saber si eran rentables o no. Pero WinnerOdds, cuando lo empecé a probar, pues bueno, me fue muy, muy bien y por eso siempre la he recomendado y me pasaba esto que comentaba, ¿no? Que a lo mejor empezaba con 2.000 3.000 euros, me decía, mete 250 euros y yo decía, hostia, ¿cómo voy a meter? Esto es muchísimo. Y hasta que no te das cuenta que la herramienta funciona de más, entonces ya te es más fácil, ¿no? sí, sí. Y otra cosa que comentabas antes también es el tema de cuando empezaste como con una buena racha, ¿no? Empezaste ganando. Y creo que eso también da un impulso muy positivo, ¿no? Porque si empiezas con algo y empiezas perdiendo, ostras, al menos te genera dudas, ¿no? El empezar con algo y empezarlo de forma positiva, Yo lo comento funciona. siempre, que quizá mi sistema funciona ahora porque empecé con esa racha, que soy sincero. Si hubiera tenido una racha perdedora, igual tuve una muy buena racha. Al principio tuve una muy buena racha, muy parecida, por ejemplo, ahora en el canal que pronostico ahí en tu canal, ¿no? Ahí creo Sí. que van 14 aciertos o algo así. Y 14 o bueno, 15, ahora me sí, lo porque tomo. ayer justamente saltó otra y también fue Sí, acertada. sí. Yo lo he Es que comentado, digo, no penséis que esto es normal, porque no es normal, no es pero normal, no, bueno, no. disfrutarlo, porque al Eso final es. cuando pasan estas cosas hay que disfrutarlas. Pero bueno, hay que ser consciente de que no es lo normal. O sea, que siempre hay. Lo ideal sería llevar un equilibrio, ¿no? Durante todo el tiempo. Estas son las rachas positivas que, por supuesto, nos aprovechamos, pero siempre llegan las negativas, que es las que compensan estas para que al final se dé un resultado. Pero bueno, empecé con una racha, recuerdo, muy parecida a esta. Yo decía, bueno, he encontrado aquí, yo qué sé, ¿no? El santo grial, ¿no? De las apuestas, Ujú. ¿no? Esto no falla. Eh, pero bueno, después con el tiempo pues, te vas dando cuenta de lo que es realmente lo que tienes, ¿no? Pero sí es verdad que si hubiera tenido una racha igual que esa, pero perdedora, quizás lo hubiera desechado, ¿no? Igual que hice con el tenis o con muchas otras cosas que empecé, ¿no? Y tuve esa Claro. suerte, tuve la suerte de empezar con una racha ganadora, que fue lo que me animó. Y bueno, la verdad que eso, si no hubiera sido por eso, creo que quizás no estaría ahora pronosticando ni haciendo nada de esto con el balonmano. Claro. Sí, es que es curioso porque
cuando ya tienes la experiencia, ¿no? Y ya has vivido todo lo que has vivido tú, por ejemplo, sabes que tienes que ir a largo plazo, ¿no? Que tienes que acumular muchas apuestas en cualquier estrategia para saber si realmente es rentable o no. Y que Ujú. ni una buena racha te haga venirte muy arriba y aumentar el stake y todo este tipo de cosas, ni una mala racha te haga, pues hecho, desecharla y dejarla por completo, ¿no? Tener un equilibrio y siempre ir a largo plazo. Pero digo que es curioso porque hasta que no lo pasas, no lo asimilas, ¿no? Y por mucho que Sí. te digan, no lo acabas de entender. Yo, por ejemplo, en Twitter pongo muchos, llevo unos meses intentando poner muchos mensajes para que la gente pues sea constante, tenga paciencia, tenga esa disciplina, pero muchas veces lo pienso y digo, es que tengo que encontrar, o sea, a la mayoría de gente no le va a funcionar, porque tiene que ser el momento justo y en el momento exacto que la gente lo lea, esa persona lo lea y le sirva, ¿no? Porque la mayoría de Sí. gente lo va a leer, va a decir, vale, sí, muy bien, pero va a pasar, ¿no? Y no le va a hacer caso. Pero pues si en ese momento justo estás pasando por una cosa que te coincide y haces ese encaje en tu cabeza, pues al final te va a servir, ¿no? Pero Ujú. quería comentarlo porque es curioso que, bueno, un poco que hasta que no lo vives no lo sabes, pero bueno, Efectivamente, sí. tienes que pasarlo, ¿no? Yo ahí Eh, lo importante es un poco lo que comentábamos, ¿no? Seguir el mismo camino. O sea, lleguen las rachas malas o las buenas. Cuando yo, por ejemplo, soy, ya es lo que te digo, me conozco y soy muchísimo peor en las rachas malas. He tenido muchas rachas malas que he dudado muchísimo. He dicho, bueno, hago un cambio, o esto no funciona, o no. Cuando realmente lo que hay que mirarlo es con la perspectiva que hablábamos antes, ¿no? Alejarte de ese zoom, de esa racha negativa, digamos, y ver que, hombre, que bueno, que es un sistema ganador, que siempre no se puede ganar y que tienes que pasar por eso para después seguir subiendo, ¿no? Es como una especie de impulso ahí que se tiene que tomar para seguir subiendo, pero lo importante es no cambiar, si estás apostando un 2%, aunque tengas 14 aciertos seguidos, no metas un 3, ni un 5, ni un 10, porque no significa que vas a acertar siempre, sino que bueno, que ahora hay una racha así y que se van a acertar esas, pero después te puede venir una racha contraria y lo mismo. Si estás perdiendo, no metas menos ni metas más, sino para recuperar, sino mantente siempre en eso, que es lo mejor que puedes hacer. claro, el porcentaje, ¿no? Si al final si es un 2%, pues intentar ajustar. Y al final una cosa que me preguntan mucho es, ¿cada cuánto actualizo el bank? Yo digo, bueno, al final, pues cuando puedas, ¿no? Si puedes, lo ideal es hacerlo en cada apuesta, pero eso supone Ujú. muchísimo trabajo. Si Sí, no tienes una cosa que te haga automáticamente, es muy difícil. Pues oye, a partir de ahí, cuando puedes y sin agobio. Si puedes hacer una vez a la semana, pues una vez a la semana. Cada 2 semanas, pues cada 2 semanas, cuando puedas. Pero sí que es interesante el irlo actualizando por eso, porque si tú tienes un stick plano que es un stick 2, pongamos, pues si tienes una mala racha, tu unidad bajará porque tienes menos dinero y si sube, pues subirá. Y no hace falta subir el stick ni bajarlo porque al final todo va a depender de tu bank, ¿no? Y creo que eso es importante asimilarlo porque si no la gente hace lo que tú comentabas, que cuando tienes una buena racha sube el stake y cuando tiene una mala racha baja el stake o lo deja de lado y no es la manera de hacerlo. eso es. Muy bien, y nos comentabas un poquito toda tu trayectoria, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, decías que estás limitado. ¿Actualmente apuestas o simplemente te dedicas a tu servicio y ya está? Ahora mismo no apuesto. Estoy intentando buscar solución. También estoy dedicado, eso es lo que te comentaba, ¿no? Intentando abrir otras vías y tal, y tengo un poquito de lado, pero sí que me gustaría volver otra vez a apostar, sobre todo en mi sistema, que yo no me escondo, yo es lo único que hago, no tengo otras informaciones, ni tengo otros títeres a los que sigan, ni nada. Y bueno, sí que me gustaría ahora cuando empiece la temporada, ahora está muy parado, porque el balonmano es muy parecido a las temporadas, a las de fútbol, por ejemplo, y cuando empiece la temporada sí que me gustaría empezar otra vez. Así que Vale. nada, tendré que buscarme la forma. Esto ya conocemos todo cómo funciona y empezar otra vez. Sí, Vale, porque en otras casas no has mirado alguna que quizá sí ofrezca existen, mercados sí similares. que tengo abiertas en otras casas. No están todas las apuestas, no están todas, pero por ejemplo, Bwin he estado apostando. Marathon B también tiene muchos partidos de balonmano. Y sí, también podría ser otra opción. Empezar a seguir partidos ahí y ver qué cantidad o qué porcentaje de partidos se pueden obtener. Yo he tenido clientes que no han tenido bet porque han estado con la cuenta cerrada y han estado siguiendo partidos en otras casas y sí que salen bastante. No todos, es verdad que no Ya. salen todos, sobre todo esto. Por ejemplo, ayer había un partido de la Sub-19, el Mundial Sub-19, son partidos más raros y eso quizás sí Bet365 tiene más partidos de ese tipo, pero en invierno que aparecen las ligas ya más potentes, eso sí se pueden seguir en cualquier Ahí casa. están. Claro, o sea, en España yo creo que de los que más mercados ofrece está Bet365, por supuesto.
Y luego yo creo que ahora mismo están Marathonbet y Winamax, que ofrece bastante. Y luego está 1xBet, que desde hace unas semanas, un mes y pico, ha cambiado de proveedor y parece que ofrece muchísimos mercados. Pero sí Ujú. que es verdad que, bueno, corta muy rápido las alas y en cuanto ven que eres un poco, bueno, que eres el perfil que no le gusta, pues rápido te quitan del medio. Sí. Eh, Muy bien. Y otra cosa que quería comentar es que comentabas que empezaste en 2016 aproximadamente con las apuestas y demás, 2014 creo que has dicho, Sí, por ahí. 2014 fue cuando me abrí la cuenta, sí. Vale, y entonces te pilló un poco ya, claro, normalmente la gente cuando empieza a apostar empieza con 18, 19 años, a ti te pilló ya más grande, ¿no? Sí, Creo sí, que eso sí. también te ha afectado positivamente porque quizá ya tienes una madurez que una persona de 18 o 20 años no tiene, pero anteriormente a empezar a apostar, ¿nunca habías apostado o le habías escuchado La a alguien verdad que que... no era un mundo que me hubiera llamado la atención. Al revés, le tenía como cierta... o sea, lo rechazaba un poco, ¿no? Por el tema ese que Por todo lo que se dice. lo que conoce la gente que no apuesta, ¿no? Que realmente es un tema peligroso, ¿no? Cuando empezaron lo del tema de las casas de apuestas en los barrios, ¿no? Todo el mundo decía que eso era un engañabobo, ¿no? Que eso lo que hacían era quitar, desaparecer dinero, que eso no se... y es verdad que ahora que estás dentro, ¿no? Un poco de este mundo, pues efectivamente, ¿no? Es un tema peligroso, es un sitio que si tú no tienes conocimiento, si vas a lo loco, entiendo que puede causar bastantes problemas, pues sobre todo si empiezas a jugarte dinero ahí que no debes jugarte, ¿no? O no es un dinero que te sobre, sino que lo necesitas, ¿no? Pero yo es que ahí distinguiría, sobre todo por el tema de cómo se apuesta en dos perfiles, ¿no? El que apuesta por diversión, ¿no? Un poco, que al final todo el mundo tiene que hacer lo mismo, o sea, coger una parte del dinero que tú no necesites, ¿no? Y si quieres hacerlo por diversión, pues por diversión la gente también, yo qué sé, juega los números de la lotería, ¿no? Cuando llega Sí, Navidad o va también. al cine, cualquier tipo de Claro, o actividad de sea, ocio al y final. realmente si quieres ver un partido con más emoción y tal, pues bueno, es lo que te digo, mientras que no te juegues un dinero que tú necesites, realmente es lícito, ¿no? Hacerlo. Y después están, pues, las personas que quieren ganar dinero con eso, con una sistemática, que es lo que buscamos un poco nosotros, ¿no? Crear un sistema que te dé dinero a la larga, que sea rentable, sea un poquito lo que hablábamos, ¿no? Cuadriculado, apostar siempre siguiendo un sistema y tal. Las dos formas son las mismas. Para mí es más peligroso el tema de esa diversión, ¿no? Porque esa diversión sí te puede llegar un poco, te puede llevar a perder un poco más de dinero ahí, pero bueno, siempre haciéndolo con cabeza y con un dinero que no necesites, yo lo veo lícito las dos maneras, ¿no? Sí, se te puede un poco de las manos, ¿no? Quizás Mm. si en vez de decir pongo un bank, pongo 10 euros, 20 euros, al final a lo mejor no tienes un control y cuando te das cuenta has perdido un dineral, ¿no? Y sobre este tema yo quería comentar que a mí, bueno, a mí me habla muchísima gente porque desde el principio pues abrí la opción de que la gente puede hablar por Telegram para cualquier cosa me comenten y yo por ahí contesto e intento ayudar en lo que sea. Pero sí que es verdad que con el tiempo se me han puesto en contacto pues a lo mejor 10, 15 personas que me explican su vida y su situación, y son situaciones realmente muy difíciles, ¿no? Y buscan en las apuestas, la salvación, ¿no? El decir: "Me meto aquí porque veo que la gente gana dinero y a ver si puedo ganar". Y yo siempre digo, ¿no? Y lo digo por si alguien que esté en una situación similar y nos está escuchando, o si pasa por alguna situación en el futuro, que esperemos que no. Pero las apuestas al final son una inversión y como en toda inversión puedes perder el dinero. Entonces, lo que tú decías, meter dinero que puedas perder. Si tú tienes un trabajo y puedes ahorrarte 100 euros, 200 euros, pues oye, empieza con eso, pero ten presente que lo puedes perder. Intenta buscar el mejor sistema, lo mejor te va a funcionar, pero ten presente que lo puedes perder. Y a partir de ahí, pues oye, intentar ir mejorando. Pero sobre todo, si tienes que pagar el alquiler, la luz, cualquier cosa, no metas ese dinero porque evidentemente hay un riesgo que la cosa se complique muchísimo. Eh, y sobre el tiempo que le dedicas ahora mismo, porque lo comentabas antes, que ahora mismo quizá no le dedicas mucho tiempo a todo este sistema porque ya lo tienes muy, muy montado y muy, muy perfeccionado, pero más o menos cuánto tiempo le sueles dedicar o tienes pensado dedicarle cuando empiece la temporada y si tienes algún tipo de mejora pensada que quizá te gustaría incorporar o que crees que puedas incorporar en el futuro. Bueno, el tiempo, ahora en verano sí que tengo un poquito más, le dedico un poco más de tiempo porque me dedico a recopilar los datos de toda la temporada de invierno. Y bueno, eso hay que integrarlo y ver un poco cómo ha funcionado, si ha seguido comportándose bien o no. Y bueno, sí que tengo un poco más de trabajo ahora, pero ya cuando empieza a rodar la temporada, sobre todo le dedico tiempo una vez al mes o algo así. Le Vale. dedico a lo mejor una tarde
Después cuando, yo qué sé, una tarde entera, ver un poco cómo ha ido los números, publicarlo para que la gente esté informada. También, bueno, el tiempo que tardo en gestionar lo que me consultan los clientes, ¿no? Del canal. Pero es lo que suelo dedicarme. Realmente eso, con un par de veces al mes que esté un poco viendo qué tal van los números, si el sistema funciona. Yo lo tengo montado en un servidor, o sea que eso ve un poco que se mantiene conectado, que sigue haciendo las apuestas bien. Pero realmente le dedico poco tiempo, la verdad. Yo, para lo que genera y tal, es que tengo que ser sincero, mi pensamiento era ese, o sea, originalmente lo que pretendía hacer algo así, que se le dedicara mucho tiempo, que se le tuvo que dedicar mucho tiempo, no fue una cosa fácil de hacer. Pero ya una vez que termine de desarrollar todo el tema, pues ponerlo a funcionar y que fuera Claro. gestionando él solo las alertas. Sí, no, el tiempo ya se lo has dedicado, ¿no? En el Sí, sí, pasado sí. muchísimo tiempo. Mm. Y de cara a mejoras que te comentaba, ¿tienes planeado alguna mejora o crees que se puede incorporar alguna mejora o en el futuro, al menos a Yo, corto plazo, no lo crees? Sí, sí, lo que te comentaba antes. El sistema realmente es que tiene intrínseca la mejora. O sea, yo tengo que volver a meter datos, volver a analizar y un poco no le voy haciendo cambios grandes porque me funciona bien. Entonces lo que hago es ir haciendo los mismos cambios que he ido haciendo en estos años atrás. Dependiendo de los resultados que se vayan dando, cómo se van desarrollando los partidos, pues voy tocando pequeños parámetros. O sea que realmente sí existe la mejora continua en el sistema, pero no son grandes cambios. Por ejemplo, que ahora se pase de lo que te comentaba, a lo mejor un fin de semana que un sábado pueden salir 10 alertas, pues que ahora empiece a salir 5 o empiecen a salir 15 o 20. No lo cambio así porque a mí me funcionó bien así cuando yo apostaba, cuando era apostador solamente, me funcionaba bien. Que eso es algo que quiero decir. El sistema en sí es verdad que hay que estar rápido, ¿no? Porque es un sistema que es, digamos, un partido en directo y de balonmano, las líneas van cambiando súper rápido. Pero bueno, yo lo he utilizado. Yo tengo 2 hijos, tengo mi mujer, hemos salido los fines de semana y tal, que es cuando más... Y lo que hacía era tener mi móvil en el bolsillo, cuando me sonaba, tenía otro sonido puesto en el grupo, cuando sonaba, entraba, hacía la apuesta en... ¿Cuánto se puede tardar? En un minuto. Hacías Sí, la o apuesta menos en vez de decir incluso. 5 y ya está. Tú guardabas el móvil, te olvidabas, ¿no? Yo ya no me quedaba viendo si el partido iba bien, si iba mal, ¿sabes? Eso también lo aprendí. Que yo ya no me quedo viendo si se da el resultado o no. Al final del día hago cuenta y digo, pues hoy se ha ganado, hoy se ha perdido, ¿sabes? Pero Claro. bueno, es una cosa rápida y no sé, tampoco pierdo mucho tiempo en eso. Sí, eso es el resultado que decías es lo correcto y lo que es al final yo entiendo que es complicado porque al principio a todos o mucha gente empieza las apuestas por el hecho de poder ver en directo un partido con más emoción y vivirlo con más intensidad, pero al final, si estar fuera, lo mejor es, pues oye, si tienes que hacer la apuesta rápido, que al final esto es acostumbrarse, si tienes el Ujú. sistema de este tipo, pues es, oye, al final decías un minuto incluso menos, porque si tienes automatizado, conoces la Sí, casa, sí. en 10 15 segundos, si no hay ningún problema, tienes la apuesta hecha. Y sí que es importante lo que decías, ¿no? Que si estás fuera, sobre todo, pues oye, está bien que vayas haciendo las apuestas que puedas, porque sabes que a largo plazo te van a dar un beneficio, pero no estés centrado si estás con tu familia afuera, cenando, lo que sea, pues oye, disfruta de eso. Y ya cuando llegues a casa miras qué ha pasado, porque el hecho de que a veces es complicado o sea, lo sabemos, pero no lo interiorizamos, ¿eh? Que el hecho de que estés atento a las alertas no va a cambiar nada. Es decir, por mucho que estés atento, Efectivamente. no, Sí, es sí, independiente. parece que los ojos van a cambiar resultados, pero por Sí, sí, desgracia no es así, ¿no? Y yo sí, creo que sí. sí que eso es importante, que realmente se puede apostar. Ya te digo que mi sistema es bastante, te pide bastante, ¿no? Bastantes alertas. A lo mejor un sábado, eso, a lo mejor ha habido sábados que te digo 10 pero sí ha podido haber 15 o, yo qué sé, o 20 alertas, ¿no? Ujú. Que son muchísimas. Para mí es algo que... Pero bueno, si tienes interiorizado eso, que haces la apuesta, te guardas el móvil y sigues con lo que estabas haciendo, realmente tampoco es... No te quita mucho tiempo ni... Por lo menos como lo he vivido yo, ¿vale? Y aprendí al principio, era lo típico, me quedaba viendo a ver si con mi mirada cambiaba el resultado, pero como me di cuenta que no era posible, pues nada, ya me guardo el móvil y que sea lo que sea. Y ya está, sí, sí. No, al final lo que es tener disponibilidad, ¿no? No tanto el hecho de tener Eso una es. hora libre ni nada, sino el hecho de que no estés en un trabajo que tengas que tener el móvil apartado o que tengas que estar sin el móvil, ¿no? El hecho de que, Sí. oye, estás o conduciendo, que si estás haciendo cualquier cosa, coges el móvil un momento, haces la apuesta y lo puedes a dejar y listo. Y sobre tu servicio, que no le he comentado, pero bueno, estará en la descripción todo lo que es tus redes sociales, Ujú. servicio y demás.
Si quieres comentarnos actualmente cómo lo gestionas, si estás en alguna plataforma, lo llevas por tu cuenta, ¿cómo lo haces? Vale. Bueno, yo, mi servicio funciona por Telegram. Tengo un grupo que es gratuito, que meto algunas alertas de las que, lo típico, ¿no? De las que hago en el canal más profesional, digamos. Y aparte tengo un blog a vez donde sí que verifico un poquito las apuestas, porque sí que, bueno, es otra cosa que me gustaría decir. Si alguien quiere seguir un tipster, ¿no? Yo recomiendo, por lo menos yo, bajo mi experiencia, que sí que puedas tener alguna base de datos, algo que él te pueda mostrar de sus apuestas, ¿no? Que no entre porque tenga una racha buena o porque creas que pueda tener una racha buena, porque después esto es un mundo donde se mueve el dinero y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Hay gente que lo hace bien, que lo hace correctamente, pero hay muchos otros que, por desgracia, pues funcionan con el engaño, ¿no? Entonces, yo vi que una buena forma de poder demostrar a la gente lo que hacía era hacerme un blog a ver, que ahí se verifican las apuestas, lo tengo hecho desde hace bastante tiempo. Y nada, ahí se van haciendo las apuestas. El tema es eso, lo tengo en un grupo de Telegram y quizá la peculiaridad, por comentarlo, ¿no? Que yo no utilizo un pago mensual fijo, sino que lo que hago es eh, cobrar según las ganancias. O sea, según la unidad que cada cliente tiene, pues se le va cobrando. Es algo que es lo que comentabas tú antes un poco, ¿no? Que cuando alguien se lo explica, dice, no, hombre, esto como no puede ser, ¿no? Y le echa un poco incluso para atrás, ¿no? Pero yo decidí en su momento hacerlo así porque mi intención era generar la confianza de que es un sistema ganador y que si él gana yo también voy a ganar y si no gana pues yo tampoco. Y funciona un poco así. Es la forma en que lo hago. Cuando entran ellos me comentan qué unidad es la que van a utilizar y yo lo que hago a la gente que no conozco, ya hay muchos que llevan mucho tiempo conmigo y no lo hago, pero a la gente que no conozco, pues de vez en cuando le pido alguna captura de sus apuestas para comprobar que la unidad que me han pasado es la correcta, la que están utilizando, y con eso funciona. Claro, es bueno, es un poco diferente, sí, pero al final también te ayuda un poco a conocer, a ver, pues toda la gente que tú tienes, ¿no? Cuánto dinero puede mover y cuando si entra todo el mundo de golpe, pues cuánto puede mover una línea y demás, todo Exacto. tipo de información también te sirve para si en algún momento ves que quizás se pasa mucho, pues decir, bueno, pues corto la entrada, ¿no? Cierro y de momento que no entre nadie más. Porque actualmente, ¿cuánta gente tienes en tu servicio? ¿Cuánta gente hay Creo que dentro? somos 16. Somos 16. Claro, Hay de todo tipo. Por eso digo que si es verdad que lo que tú dices, yo soy capaz de controlar cuánto dinero, por lo menos de nuestra parte, está entrando en cada partido. Y nosotros de momento nunca hemos tenido problemas de cierre de partidos ni movimientos de línea raros. O sea que ya, pienso que como estamos actualmente, está bien. Después, en el grupo público, digamos, en el que publicamos algunos de los partidos, también hay muchísima gente que supongo que no tengo tanto feedback, ¿no? De quién apuesta y quién no, pero entiendo que por las reacciones que veo que hay en Telegram, eso, entiendo que habrá gente que apueste y tampoco hemos visto nunca problemas de eso, de que una línea se mueva. Entiendo que un poco dependerá del tipo de partido que es, ¿no? Si un partido de una liga menor, si es un partido de una liga mayor donde entre más dinero. Yo nunca he tenido problemas con eso, nunca he visto, alguna vez se cierran partidos, pero también se cierran en los que nosotros no entramos. O sea claro. que no No, hemos visto de momento problemas así. de momento lo tenéis ahí No, que funciona, así sí, que sí. que bien. Vale, pues, para ya ir acabando, te quería preguntar, porque has comentado un poco el tema de las malas rachas, de cuando las pasabas y demás. Y a mí una cosa que, por ejemplo, me afectó mucho, cuando quizás no tenía tanta experiencia, era más novato, era una muy mala una pérdida muy grande que tuve, ¿no? Creo que al final, esas malas rachas o una pérdida en concreto muy grande nos afecta mucho y nos marca mucho, eh, y nos hace quizá, el cambiar un poco el chip, ¿no? A veces en el momento lo sufres, pero cuando pasa, con el paso del tiempo, cuando lo ves con perspectiva, como decíamos antes, dices: "Hostia, pues a lo mejor esta hostia que me metí me sirvió para luego no meterme otra más grande o mejorar". Tú, lo has comentado un poquito antes, pero ¿recuerdas alguna apuesta o alguna racha muy en concreto, en la que perdieses mucho dinero que te hiciese cambiar? En tu caso quizás es diferente porque lo tenías todo muy, muy marcado, ¿no? Desde el principio, ¿pero recuerdas alguna experiencia similar? Pues la primera racha que tuve mala, esa fue la Ajá, que más me marcó, ¿no? Yo es lo que te digo, al principio empezamos muy bien, tuvimos un tiempo de, bueno, seguía subiendo, o sea,
pero claro, llegó un momento que empezó a caer de una manera también bastante, no sé si fueron 10 o 12 partidos seguidos perdidos y además después o sea, nos estaba costando mucho recuperar el nivel que habíamos perdido, porque eso es a donde, ¿no? Nos lleva muchísimo tiempo para recuperar esa racha que tuvimos de, entonces ahí, ¿qué es lo que te pasa? Que empieza, por lo menos el que tiene su propio sistema, empieza a dudar, ¿no? De si realmente lo primero fue suerte o ahora te planteas si cambian las cosas, que ahí es donde voy al tema de los errores que se cometen, que es lo típico cuando no, cuando uno empieza a tener una mala racha y no confía 100% en lo que hace, ¿no? En ese momento quizá a mí me cogió que no confiaba 100% todavía porque estaba muy al principio y sí es verdad que las recuerdo con bastante apretar los dientes para no salirme del camino, ¿no? Que yo me había marcado. Yo me establecí una serie de normas que fue un poco es lo que te digo de lo cuadriculado, ¿no? Me establecí una serie de normas, el tanto por ciento que iba a entrar en cada apuesta, que no iba a hacer más apuestas de las que iban a salir en el sistema. Y bueno, tuve que apretar los dientes para cumplirla, ¿verdad? Porque Claro. siempre te tiraba sobre apostar o buscarte otra manera o los partidos a lo mejor que no cumplían con todos los requisitos, bueno, aunque estuviera a punto ya de entrarle, ¿no? Lo típico que se hace cuando uno Sí, le sí, pasa sí. eso. Te Pero bueno, autoconvences. es lo que tú comentas, al final todo es un aprendizaje. Para mí, incluso ahora en muchas de las cosas, lo que te digo, lo aplico a muchas cosas. Si tú confías en lo que haces y bueno, y sigues un plan, ese plan seguramente te llevará a hacer las cosas bien, a tener buenos resultados si lo has tenido antes y tal. Y bueno, y eso fue lo que hice y fue lo que me enseñó, que si con mi plan y sigo haciendo las cosas a mi manera, pues los Que se resultados puede. llegan. Sí, Claro. sí. Sí, no, las rachas negativas son las apuestas así muy grandes que pierdes. Yo creo que son eso, ¿no? Un punto de inflexión en nosotros y es eso. Creo que no lo deseamos, pero realmente si te pasan y estás haciendo las cosas mal, son como una hostia de realidad, ¿no? Que Sí, sí. decimos, que te ayudan bueno, a ponerte por el camino correcto. Vale, y ya para ir acabando, una pregunta que me gusta hacer. Si llevas ya muchos años en las apuestas deportivas, si pudieses volver a empezar, y también hilándolo con lo que sería pues quizá una recomendación a alguien que quizá está empezando en las apuestas deportivas, con todo el conocimiento que tienes ahora, pero vuelves ahora 10 años atrás, ¿cómo lo harías? ¿Harías lo mismo? ¿Cambiarías algo? ¿Quizá te irías a otro deporte o harías alguna modificación? ¿O cómo lo harías? Yo quizá no cambiaría nada, la verdad, porque al final soy del pensamiento que si estoy aquí hoy es porque he tenido que pasar por todo lo que he hecho antes para poder estar aquí. Sí que, hombre, recomendaciones sí que haría, que es lo que comentaba antes, ¿no? Sobre todo el tema de empezar con poquito dinero, aunque tengas mucho dinero disponible, yo siempre empezaría con poco para eso, para ir cogiendo confianza, para saber un poco de qué va este mundo, porque al principio, aunque te hayas informado mucho, hasta que no lo vive uno en primera persona, aunque de aquí digamos que en las malas rachas hay que mantenerse sereno y tal, después vivirlo es muy diferente, ¿no? Y yo eso sí que recomendaría empezar con poquito y poco a poco. Yo empecé, ya te digo, fueron 50 euros y empecé realmente con 25 porque 25 los perdí súper rápido. Y eso. Y con 25 fui capaz de llegar a esos 8.000 euros. O sea que si alguien pretende ganar dinero, no porque tengas más al principio lo conseguirás antes, evidentemente, pero a mí me sirvió hacerlo así. No sé, quizás porque soy como soy o no puedo darle consejo a todo el mundo porque somos diferentes todos, ¿no? Pero a mí en ese sentido sí que me sirvió empezar con poco, coger confianza, eso, apostando céntimos, ¿no? Al principio y poco a poco ir subiendo. Ya te digo, no me di ni cuenta del proceso que llevaba y de que realmente estaba apostando ya cantidades bastante altas. Me sirvió. Muy grande. Y lo que te digo, Sí, quizás sí. no, yo no cambiaría nada, quizás. Muy bien. No, a ver, al final yo creo que lo que dices es interesante el empezar con poco, sobre todo para adaptarte un poco a todo, ¿no? Si eres muy nuevo, pues el conocer muchas cosas que de primera no vas a conocer. Aunque yo ya creo que la gente quizá que yo por digamos, relaciones cercanas que tengo, que me ven que soy capaz de ganar y me preguntan y demás, o incluso yo les incito un poco a decir, oye, aprovechalo porque se puede ganar dinero. Mucha Mm, gente que ya se ve que va como pisando el pedal del freno, ¿no? Empieza con poco y muchas veces incluso me han dicho: "Hostia, sí lo sé, empiezo con más", ¿no? Pero claro, es un poco esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si empiezas con más, quizá la cagas y tienes
otros errores que no cometas con poco dinero. Pero bueno, luego para llegar a ganar esas cantidades grandes tienes que empezar con poco para tener esa tranquilidad, ¿no? Y esa calma que te da quizá el no empezar con prisas. Y me parece interesante lo que comentas porque, y esta pregunta casi todo el mundo responde lo mismo, y es que no cambiaría nada, ¿no? Y me parece interesante porque al final los que estéis pasando por aquí ya tenéis una cierta experiencia y al final demuestra eso, ¿no? Que la experiencia es lo que te da el llegar a un punto positivo y el ganar, y que cada uno tiene su camino y cada uno tiene su experiencia y si es diferente, pero al final, si llegas al punto en el que tienes el conocimiento, no cambias nada porque dices, oye, he llegado a esto, sé ya cómo ganar, tengo un conocimiento muy amplio y para qué voy a cambiar nada si esto ya me funciona, ¿no? Así que me Así parece es. interesante porque casi todo el mundo responde que no cambiaría nada. Sí. Muy bien, y ya últimas dos preguntas. ¿Alguien que te gustaría que trajésemos a las charlas? Casi todas las que he dicho se ha repetido algún nombre. A ver a quién, si tienes alguien en tu mente que propondrías. Yo soy fiel seguidor y me gusta mucho la figura de Miguel Figueres, que también lo he escuchado aquí. Y estuve hablando con él una vez por privado y tal, y es una persona que estudió algo parecido a lo que yo hice, un camino ciertamente parecido. Entonces, súper interesante lo que hace. A mí me parece súper interesante. Entonces, si me preguntas por un nombre, pues te diría él. Sí, estaba pensando en Miguel también, sí, sí. O sea, es como el que todo el mundo dice. O sea, yo Sí, creo que sí. Miguel es un referente no solo en cuanto a apuestas de cómo ganar, sino en muchísimas cosas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es, si no la punta de lanza de las apuestas deportivas en España, pues está por ahí cerca, ¿no? Creo que toda la tranquilidad que tiene, el conocimiento que tiene, ya solo a nivel de apuestas, sino de muchísimos ámbitos relacionados con las apuestas. Bueno, creo que es un perfil muy interesante que seguro que tarde o temprano lo traeré por aquí, pero bueno, de momento voy a haceros esperar un poco Sí, sí. y traer otros Bueno, perfiles como los tuyos. cualquiera que pronostique en tu canal y eso es interesante porque es lo que estamos hablando, ¿no? Cada uno tiene su camino y siempre que escuchas el camino de otra persona que ha llegado más o menos a algo parecido a lo que haces tú, haciéndolo de una manera diferente, pues a mí las dos charlas que has tenido ya, pues me han parecido súper interesantes también, ¿sabes? Sí, es Porque curioso. esos son caminos diferentes y al final para llegar a un punto parecido, ¿no? Sí, sí, tal cual. Muy bien, pues a ver, por mi parte ya estaríamos. No sé si tienes alguna pregunta que quizá crees No, que se ha quedado nada, por ahí, alguna cosa. agradecerte la oportunidad, que me sentí súper cómodo. Una charla que parece entre amigos y nada, eso, agradecértelo. Muy bien, Jorge, pues nada, el placer ha sido mío. La verdad es que seguro que hemos hablado de cosas muy interesantes, seguro que la gente aprendió un montón y cosas que seguramente no conocían y ahora quizás están esperando para indagar un poquito más, así que es un poco la idea de todo. Así que nada, el placer es mío, muchas gracias y nos vemos pronto, que vaya muy bien. Igualmente, Hasta hasta luego. luego.